Hola a todos, mi nombre es Luisa Bello, estudiante de sexto semestre de Lingüística y Literatura en la Universidad de Cartagena. En esta segunda versión de Crítica Práctica, Práctica Crítica, un coloquio, vengo a presentarles mi texto titulado El sujeto moderno y la imagen de Dios en la poética de Rómulo Bustos Aguirre. El presente ensayo tiene como finalidad realizar un análisis crítico sobre la imagen de Dios y o lo sagrado en la poética de Rómulo Bustos Aguirre y por consiguiente cómo ello permite mostrar un ser lanzado en la intemperie existencial. Esto además teniendo en cuenta cómo se forja el sujeto moderno. Para este análisis se tomó como apoyo el texto teórico crítico Hombre moderno, verdad y muerte de Victoria Eugenia Díaz Faciolince en 1998, debido a la convergencia que existe con el tema en cuestión. Este nos será útil para mostrar cómo se va cuestionando la imagen de Dios y por ende el abandono del ser y búsqueda de la verdad, que es tema de nuestro interés. Entrando en materia, la complejidad del ser humano es evidente en la poesía de Rómulo Bustos, un ser que se va encontrando con grandes desafíos existenciales a medida en que va conociendo su necesidad en la vida. Por ello, hoy quiero dar a conocer un poco de la apreciación de lo sagrado en la obra poética del mismo, no sin antes decir que describir la poesía de Bustos Aguirre no es tarea fácil, es más, definirla no sería una opción aquí, ya que esta poesía se proyecta en lo indescriptible, la soledad, la existencia y en general la imagen del hombre dejado en el mundo son temas evidenciados en la obra en cuestión. Cuando me refiero a cómo es visto lo sagrado en la obra del poeta, es necesario enfatizar que en esta no aparece una figura lineal u objetiva que dibuja un Dios, sino que se nos muestra una imagen desfigurada que arrastra al ser humano a la angustia y al vacío, poniéndolo en contacto con su ser existencial. Es por ello que se hace necesario hablar de cómo se constituye el hombre o sujeto moderno desde la Ilustración, con la idea de mostrar un poco la visión de mundo que se maneja en toda su obra, teniendo en cuenta, como es entendido, que la obra de Bustos Aguirre se inscribe en la metafísica, lo que quiere decir que presta especial atención a lo inmaterial, al ser y fundamentos del mismo. Victoria Eugenia Díaz nos presenta en su texto, en teoría, lo ya dicho. La autora expone desde el psicoanálisis que hay dos momentos en la vida del hombre. Uno, donde existe una fuerte presencia de un padre omnipotente que da respuesta a la existencia y es fuente de una verdad absoluta, ideología que es transmitida y hasta un momento incuestionable. Lo anterior será la figura de Dios como ser supremo. Pero se da un segundo momento en el ser humano, que es cuando empieza a ser más subjetivo y se cuestionará e interrogará. Se le entrega al hombre su condición misma. Es aquí donde el ser ya no tiene un lugar seguro y sagrado lleno de la más divina protección, sino que entrará en abandono e incertidumbre. Allí está el hombre moderno que viene a preguntarse por todo aquello que no puede materializar. La antología poética titulada De moscas y de ángeles del poeta caribeño abre con Ícaro dudoso del poemario El oscuro sello de Dios, y desde allí, desde esas primeras líneas, se introduce un hablante lírico lleno de dudas que va tomando fuerza a lo largo de la obra. Abro cita: tal vez llevamos alas en la espalda y no lo sabemos. Ese aire de duda existencial que se aprecia en las líneas anteriores deja ver la necesidad del hombre moderno por entrar a la realidad, rompiendo con todo espejismo y dejando atrás todas las creencias en crisis. Asimismo, en Socrática se da continuidad a la idea de fracturar todo aquello que es dado sin ninguna refutación por una tradición cultural o cristiana. Abro cita: no confíes en la respuesta del espejo. El hablante lírico nos lleva a reflexionar en pro a ese ser interior que nos desconoce y que desconocemos,
Ello llevará al sujeto moderno a ponerse en contacto con un universo deshabitado y lleno de olvido, pues allí reconoce que está desnudo y además no hay certeza del porvenir, lo que crea una brecha llena de incertidumbre en el ser. Abrosita, recuérdalo, siempre serás tu más íntimo forastero. Cierro cita. Es por ello que la poética de Bustos intenta mostrar, como explica bien Díaz Faciolince, un sujeto que se cuestiona por la vida y por consecuente el hecho de morir. El hablante lírico se mueve en un existencialismo evidente, como puede ser natural en los seres humanos que van conociendo las vicisitudes de la vida y en medida se preguntan por aquello no material. En otras palabras, la esencia de un Dios. Tal sujeto moderno lo podemos apreciar en Crónica del poemario La estación de la sed, 1998. Abro cita. A los pocos días de nacido apareció el demonio, se posó sobre el cabezal de la cama, siguiendo con su pico el movimiento de mis ojos. Una vez más, madre lo espanta con un grito en medio del recuerdo y agrega sonreída, ahora estarías ciego, hijo mío. Sí, madre, digo, mirando fijamente el vacío horizonte. Se puede apreciar aquí que la angustia en la que se sumerge el ser humano, pero ella no viene de la nada, sino que es forjada de la experiencia del hablante lírico. En este poema, el ser se siente desamparado, abandonado en el mundo sin protección alguna. Ya no hay quien guíe y defienda su camino más que sí mismo. Se genera entonces un ejercicio que le permite ser autorreflexivo y aparece ese cuestionamiento a la existencia y la complejidad humana. El poema deja ver que desde que se nace el ser está en abandono y soledad. Valdelamar, 2011. La condición misma que le permite la muerte de Dios, la falta de verdad absoluta, lleva a controversias y paradojas existenciales. Y estas a su vez lleva a la premisa que nos indica que no solo una pequeña parte está en crisis, sino que el hombre encuentra todo el afuera en ella. Lo que se impone ahora es la vida misma. Ya no hay amparo y el horizonte permanece vacío. Esto también podemos notarlo en Cuento, donde es evidente que se está enfrentando a una soledad que desequilibra el todo y en la cual se debe aprender a vivir. Abro cita. Aves perversas han comido todas las marcas, las migajas protectoras. Hansel y Gretel están ahora solos en el terrorífico bosque. Cierro cita. No se cuenta ya con una verdad absoluta. Por ello, el destino dependerá del sujeto mismo y no de la presencia de un ser superior, lo que le permite al individuo tener un dominio propio y ejercer libertad física y espiritual. Es así que, como mencioné en líneas anteriores, la imagen de lo sagrado en la poética de Rómulo Bustos es subjetiva. Lo sagrado se va construyendo desde la discontinuidad. Por ello es una poesía del vacío. La controversia aquí radica en todo aquello que es absoluto, en la verdad incuestionable tal como está constituida la imagen de Dios antes del sujeto moderno, por lo que la modernidad ocasiona una fractura en dicha imagen. Se despoja al hombre de una verdad extrema para darle total libertad al ser. En Escenas de Marbella se evidencia ese desequilibrio y crisis que experimenta el sujeto moderno. Se baja a Dios de lo puramente sagrado y lo materializa. Es ahora un ser alcanzable que padece de consecuencias terrestres. Abro cita. Junto a las piedras está Dios boca arriba. Los pescadores en fila tiraron largamente de la red y ahora yace allí con sus ojos blancos mirando al cielo. Parece un bañista definitivamente distraído, pero es solo Dios, hinchado y con escamas impuras. Cierro cita. Aquí lo sagrado, el Dios Padre omnipotente, como verdad absoluta cristiana se empieza a deconstruir. Ya no se verá como modelo y explicación de todo, sino que empieza a dudar de ello.
El hablante lírico desplaza la imagen objetiva y pone las creencias tradicionales en un plano inferior. Abro cita. Algunos separan una porción y la llevan para sus casas. Otros se preguntan si será conveniente comer de un alimento que ha estado tanto tiempo expuesto a la intemperie. Cierro cita. Estas últimas líneas del poema dejan ver la segmentación del individuo, la desconfianza que crece alrededor de lo que está dado. En el poema se muestra una imagen en descomposición que podría resultar impura y nada saludable, pero aún así se deja en decisión individual el comer o no del alimento, el seguir o no una ideología con el fin de construir o buscar respuestas. Esto podría además ejemplificar esa marca del cristianismo en Occidente que refiere el poeta en ocasiones. Otro ejemplo de esta caída de lo sagrado es el poema de la dificultad para atrapar una mosca, pues allí se sigue esa línea de romper la divinidad de Dios y ponerlo en plano terrenal, comparando a este con una mosca. El hablante lírico, como sujeto moderno, destruye la coraza tradicional, tanto cristiana como científica, y se deja en el mundo expuesto a su infinita pequeñez y sin lugar paterno al cual reposar. Abro cita. Es probable que Dios no exista. Esto en realidad carece de importancia. Más interesante es saber que existe el hemisferio derecho del cerebro, cuya función es soñarlo. Por último, es muy importante decir que el hablante lírico encuentra una salida en la poesía, expone su vacío e incertidumbre en ella y esto en medida le permite conocer un poco de lo que ahora es como ser cambiante y moderno, tal como se ilustra en Cuento. A manera de concluir, Rómulo Bustos Aguirre presenta la manera en que es lanzado el hombre a la intemperie existencial desde los ideales de un sujeto moderno, autónomo, que se cuestiona sobre la existencia misma y el orden social y da libertad a su ser interior. Gracias.